Durante 6 años, trabajé como esclava por su título. En la graduación, él besó a mi hermana menor. Ella es mi verdadera alma gemela, sonrió con burla. Mis padres celebraron. Finalmente. Hazte a un lado, Laura. En la audiencia de divorcio, le entregué al juez un sobre. El juez miró a mi familia y estalló en carcajadas. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, déjenme llevarlos a esta historia. Todavía puedo oler el esmalte en los bancos de madera de esa sala del tribunal. Es un olor que usualmente le recuerda a la gente la justicia, el orden, la ley. Pero para mí, sentada allí en esa silla fría y dura, olía a podredumbre. Olía a los restos en descomposición de 8 años de mi vida. Me senté sola en el lado izquierdo del pasillo. Mis manos estaban entrelazadas en mi regazo. Apretadas tan fuerte que mis nudillos se habían vuelto blancos, mezclándose con la piel pálida de mis muñecas. Estaba tratando de evitar que temblaran, pero el temblor venía desde lo profundo de mis huesos. Al otro lado del pasillo, la escena parecía una boda, no una audiencia de divorcio. Mi esposo, el Dr. Richard Banks, estaba sentado erguido y orgulloso. Llevaba un traje azul marino que yo sabía que costaba $3,000 porque fui yo quien había planchado él. Recibo hace 3 semanas, pensando que era para una conferencia médica. Su cabello estaba perfectamente peinado, su mandíbula afilada. Luciendo en todo sentido como el exitoso cirujano ortopédico en el que se había convertido. Pero él no me estaba mirando. Su mano descansaba de manera posesiva sobre la rodilla de la mujer sentada a su lado. Una mujer con un escandaloso vestido rojo que abrazaba cada curva de su cuerpo. Un vestido que gritaba por atención en un lugar que exigía modestia. Esa mujer era Tiffany Miller, mi hermana menor. Y por si eso no fuera suficiente para revolverme el estómago, sentados justo detrás de ellos, inclinados hacia adelante con sonrisas alentadoras, estaban mis padres, Harold y Barbara Miller. Mi madre en realidad le estaba dando palmaditas a Richard en el hombro, susurrando algo que lo hizo reír. Mi padre le dio un pulgar arriba a Tiffany. Parecían el retrato de una familia feliz y exitosa. Y yo era la mancha que estaban tratando de borrar del cuadro. Su señoría, comenzó el abogado de Richard, con su voz resonando por la silenciosa sala. Era un hombre que Richard había contratado usando la cuenta de ahorros conjunta que yo había construido centavo a centavo. Mi cliente, el Dr. Banks. Es un hombre de gran prestigio en la comunidad. Su contribución a la sociedad como cirujano es inmensurable. El abogado caminó de un lado a otro, lanzando una mirada despectiva en mi dirección. Por otro lado, la demandada, la señora Laura Banks, ha mantenido, llamémoslo, un estilo de vida estancado, continuó el abogado, ajustándose los anteojos. Ella trabaja en un almacén. No tiene educación superior. Ha contribuido mínimamente al estatus social real del hogar. Para ser franco, su señoría, el matrimonio simplemente le ha quedado grande. El Dr. Banks necesita una pareja que iguale su trayectoria intelectual y social. Alguien como la señorita Tiffany Miller, quien ha sido un pilar de apoyo para él, un pilar de apoyo. Sentí que la bilis subía por mi garganta. Tiffany no había trabajado un solo día en su vida. Había abandonado la universidad 3 veces. Su apoyo consistía en gastar el dinero de mis padres en manicuras y esperar a que Richard terminara los exámenes de la escuela de medicina que yo pagaba. Por lo tanto, concluyó el abogado, golpeando una carpeta contra la mesa. Estamos solicitando una rápida disolución del matrimonio sin pensión alimenticia. La señora Banks es joven y no tiene discapacidades físicas. Puede continuar con su trabajo manual. Mi cliente está dispuesto a dejarle el Toyota Corolla 2014.
Creemos que esto es más que generoso dada su falta de contribución a su título médico. Falta de contribución. Miré mis manos. Eran ásperas. La piel estaba seca y agrietada por años de manipular cajas de cartón en el almacén a las 4:00 de la mañana, y por los productos químicos que usaba limpiando oficinas por la noche. Cada callo en mi palma era un recibo de la matrícula de Richard. Cada grieta en mi piel era un libro de texto que le compré. Miré a la jueza. La jueza Anderson era una mujer severa con cabello gris acero y anteojos posados en la punta de su nariz. Parecía aburrida. Probablemente había visto 1000 divorcios exactamente como este. Esposo exitoso, esposa desechable. Señora Banks, dijo la jueza Anderson, mirándome por encima de sus anteojos. Usted se representa a sí misma hoy. Sí, su señoría. Mi voz salió áspera. No había hablado con nadie en 3 días. ¿Tiene algo que decir en respuesta a las afirmaciones del demandante?, preguntó la jueza. Si no, me inclino a fallar sobre la moción de juicio sumario y terminar esto hoy. Richard se volvió para mirarme. Luego una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Tiffany se rió tontamente y le susurró algo al oído. Mi madre, Barbara, se inclinó hacia adelante y gesticuló con los labios las palabras, ríndete. Laura. La sala estaba en silencio. El aire acondicionado zumbaba. Este era el momento. El momento en que todos esperaban que yo me rindiera. Esperaban que Laura, la callada, la oveja negra, el tapete, simplemente asintiera. Tomara el auto viejo y condujera hacia el olvido para que ellos pudieran jugar a la familia feliz. Tomé una respiración profunda. El temblor en mis manos se detuvo. No dije una palabra. Simplemente me puse de pie. El sonido de mi silla raspando contra el piso resonó como un disparo. Metí la mano en mi maltratado bolso de lona. El mismo bolso que usé para llevar el almuerzo de Richard a la biblioteca durante 6 años. Y saqué un grueso sobre amarillo de papel manila. Era pesado. Se sentía más pesado que un ladrillo. Contenía el peso de todo mi pasado y la destrucción de su futuro. Caminé hacia el estrado. Mis tacones hicieron clic rítmicamente en el suelo. Clic, clic, clic. La sonrisa de Richard vaciló un poco. Mi madre frunció el ceño. Tengo esto, su señoría, dije, con mi voz firme y fría como el hielo. Antes de que emita su fallo. Creo que necesita ver esto. Esta es la razón por la que todos ellos están sentados allí y yo estoy parada aquí. Coloqué el sobre en el alto escritorio de la jueza. La jueza Anderson miró el sobre, luego a mí, luego a la nerviosa familia al otro lado del pasillo. Extendió una mano, con sus dedos flotando sobre el broche. ¿Qué es esto?, exigió el abogado de Richard, poniéndose de pie. No hemos visto esta evidencia. Oh, si la han visto, dije, sin mirarlo, con mis ojos fijos en Richard. Simplemente olvidaron que yo guardé los recibos. La jueza Anderson abrió el broche. El sonido del papel rasgándose fue la cosa más fuerte del mundo. Antes de decirles qué había dentro de ese sobre y por qué hizo que la jueza mirara a mi esposo y estallara en carcajadas, tengo que llevarlos al pasado. Necesitan entender cómo una chica que solo quería ser amada terminó financiando su propia destrucción. Hola a todos, muchas gracias por unirse a mí hoy. Veo personas sintonizando de todo el país. Déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Significa el mundo para mí que estén aquí para escuchar mi historia. Para entender por qué le entregué ese sobre a la jueza. Tienen que entender quién era yo hace 8 años. Yo no era esta mujer con ojos fríos y lengua afilada. En ese entonces, yo era Laura, solo Laura, la buena hija, la callada. Conocí a Richard cuando ambos teníamos 24 años. Yo trabajaba como empleada subalterna en una empresa de logística y él era un estudiante de biología.
con el sueño de ir a la escuela de medicina y con agujeros en los zapatos. Nos conocimos en una lavandería automática. Típico, ¿verdad? Él estaba tratando de descubrir cómo quitar una mancha de café de su única camisa blanca antes de una entrevista para la escuela de posgrado. Le mostré cómo usar bicarbonato de sodio y vinagre. Me miró con esos grandes y desesperados ojos marrones y dijo, «Acabas de salvarme la vida». Ese fue el gancho. Me salvaste la vida. Yo había crecido en una casa donde era invisible. Mi hermana Tiffany era 6 años menor que yo. Ella era el bebé milagro, el ángel rubio, la que podía cantar, bailar y encantar a los pájaros de los árboles. Yo era la simple y robusta Laura. Mis padres, Harold y Barbara, dejaron en claro desde el principio que Tiffany estaba destinada a la grandeza. Yo estaba destinada a ser útil. Así que cuando Richard me miró como si fuera una superheroína solo por limpiar una camisa, me enamoré perdidamente. Empezamos a salir. Él era intenso. Hablaba de su futuro con una pasión que era contagiosa. Quería ser cirujano ortopédico. Quería arreglar cosas rotas. Pensé que quería arreglarme a mí también. Voy a entrar a la escuela de medicina, Laura, me dijo una noche. Sentado en el suelo de su apartamento estudio comiendo fideos instantáneos que yo había comprado. Pero la matrícula. Es imposible. Mi crédito está arruinado por mis estudios universitarios. Mis padres no pueden ayudar. Puso su cabeza entre sus manos, con los hombros temblando. Mi corazón se rompió por él. Yo sabía lo que era tener un sueño ignorado. Quería ser contadora, tal vez abrir mi propia firma algún día. Pero mi fondo universitario había sido reasignado para pagar las clases de modelaje y lecciones de canto de Tiffany cuando yo tenía 18 años. Yo te ayudaré, dije. Las palabras salieron a tropezones antes de que pudiera detenerlas. Richard levantó la vista. ¿Qué? No, Laura. No puedo pedirte que hagas eso. Son cientos de miles de dólares. Somos un equipo, dije, moviéndome para sentarme a su lado. Si entras. Yo trabajaré. Tomaré turnos extra. Podemos mudarnos a un lugar más barato. Yo me encargaré de las facturas. Tú solo estudia. Te convertirás en el mejor doctor del mundo. Él tomó mis manos y las besó. Eres un ángel, susurró. Te lo juro, Laura. Si haces esto por mí, te daré el mundo. Cuando sea doctor, nunca tendrás que volver a trabajar. Viajaremos. Compraremos una casa grande. Eres la persona más importante en mi vida. Más importante que nadie. Le creí. Dios, le creí tanto. 6 meses después, recibió su carta de aceptación. Lo celebramos con una botella de vino espumoso de $5. Esa misma semana. Renuncié a mi trabajo de empleada subalterna porque el horario no era lo suficientemente flexible para el segundo trabajo que necesitaba. Tomé un puesto como gerente de turno en un almacén comenzando a las 4:00 de la mañana porque pagaban horas extras. Recuerdo haberles dado la noticia a mis padres. Estábamos en la cena del domingo. Tiffany estaba allí, por supuesto, hablando en voz alta sobre una audición que tenía para un comercial. Richard entró a la escuela de medicina, anuncié durante una pausa en la conversación. Mi madre, Barbara, levantó la vista de su plato. Oh, qué bien. La escuela de medicina es costosa, ¿no es así? ¿Cómo va a pagar eso? Yo voy a apoyarnos, dije con orgullo. Voy a tomar trabajo extra para que él pueda concentrarse. Mi padre, Harold, masticó su filete lentamente. Bueno, eso es bueno de tu parte. Laura. Al menos estás siendo útil. Un doctor en la familia sería un buen cambio de ritmo. Sí, intervino Tiffany, metiéndose una uva en la boca.
Imaginen tener un cuñado que sea cirujano. Eso sería tan atractivo. Puede arreglarme la nariz, sí. ¿Lo necesito? Él va a ser cirujano ortopédico, Tiff, dije. Huesos, no cirugía plástica. Es lo mismo, ella agitó la mano de forma despectiva. Entonces, ¿significa esto que van a ser pobres por como 10 años? Significa que estamos invirtiendo en nuestro futuro, dije, sintiéndome a la defensiva. Bueno, dijo mi madre, limpiándose la boca. Solo asegúrate de que realmente termine. Laure. No pierdas tu tiempo si él no es lo suficientemente inteligente. Esa noche, fui a casa y solicité un tercer trabajo. Reabasteciendo estantes en una tienda de comestibles los fines de semana. Estaba decidida a demostrarles que estaban equivocados. Estaba decidida a mostrarles que Richard y yo íbamos a ser la pareja poderosa de la familia. Poco sabía yo que no estaba construyendo un futuro. Estaba cavando mi propia tumba y entregándoles la pala a las personas que más amaba. Los primeros 2 años fueron difíciles, pero éramos felices. O eso creía. Estaba trabajando 60, a veces 70 horas a la semana. Richard estudiaba constantemente. Aprendí a ser silenciosa en nuestro pequeño apartamento de una habitación. Aprendí a caminar suavemente para no molestarlo. Aprendí a cenar comida fría de pie frente al fregadero para no hacer ruido con los cubiertos. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Cambios sutiles. La forma en que miraba mis manos, la forma en que hablaba de sus compañeros de clase. Y lo más peligroso, la forma en que mi familia empezó a mirarlo. Comenzó alrededor de su 3er año, cuando obtuvo su bata blanca y comenzó sus rotaciones clínicas. De repente, Richard ya no era solo el estudiante sin dinero. Era el Dr. Banks en entrenamiento. Y mi hermana Tiffany, ella lo notó. La dinámica de mi familia siempre había sido simple. Tiffany era el sol y el resto de nosotros éramos solo planetas orbitando a su alrededor. Esperando atrapar un poco de calor. Tiffany tenía 22 años cuando Richard comenzó sus rotaciones clínicas. Había abandonado la universidad otra vez, aburrida del diseño de interiores. Y actualmente se estaba descubriendo a sí misma mientras vivía sin pagar alquiler en la casa de huéspedes de mis padres. Pasaba sus días en el gimnasio, en el salón de belleza. O comprando con la tarjeta de crédito de mi madre. Yo, por otro lado, parecía 10 años mayor de mi edad real. Los turnos en el almacén eran brutales. La espalda me dolía constantemente. Mis manos estaban ásperas y encallecidas de levantar cajas pesadas. Había dejado de comprar maquillaje porque cada dólar sobrante iba al frasco del fondo para la matrícula en el mostrador de nuestra cocina. El cambio ocurrió en Acción de Gracias, durante el 3er año de Richard. Usualmente mis padres toleraban a Richard. Pero ahora que llevaba uniforme médico y hablaba de cirugías, le desenrollaron la alfombra roja. Richard, ven a sentarte aquí a mi lado, arrulló mi madre. Palmeando el asiento en la cabecera de la mesa, un lugar reservado usualmente para mi padre. Cuéntanos sobre el hospital. Es como Anatomía de Grey. Richard sonrió de oreja a oreja. Le encantaba la atención. Se lanzó a contar una historia sobre un paciente con un fémur fracturado. Yo estaba en la cocina terminando la salsa y haciendo el puré de papas porque Tiffany no quería que el vapor arruinara su peinado. Cuando finalmente saqué la comida, sudando y cansada, nadie me miró. Todos estaban mirando a Richard, y Richard. Richard estaba mirando a Tiffany. Ella llevaba un suéter de cachemira ajustado que se veía increíblemente suave. Estaba inclinada hacia adelante, con la barbilla apoyada en su mano. Escuchando a Richard con ojos grandes y de admiración. «Wow, Richard», suspiró Tiffany. «Eres tan valiente. Yo me desmayo si veo un corte de papel. No sé cómo lo haces. Debes tener unas manos muy fuertes». Extendió la mano y tocó su antebrazo. Solo un toque ligero. Pero vi a Richard estremecerse, no alejándose de ella,
sino acercándose a su toque. Toma concentración, dijo Richard, bajando su voz una octava. Pero me gusta cuidar a la gente. Laura, ladró mi padre, sacándome de mi trance. La salsa se está enfriando. Siéntate. Me senté. Miré a mi esposo. Tomé ese turno extra en el restaurante para la próxima semana, le susurré. Tratando de recordarle nuestra asociación, de nuestra realidad. Para que podamos pagar los exámenes de la junta. Richard frunció el ceño, luciendo molesto de que yo hubiera interrumpido su momento. Está bien, Laura. Genial. ¿Podemos no hablar de dinero mientras comemos? Sí, Laura, se rió Tiffany. No seas tan aguafiestas. Richard está hablando de salvar vidas. En realidad, interrumpió mi madre, mirándome críticamente. Laura, te ves exhausta. ¿Y ese suéter, es el que usaste la Navidad pasada? Tiene bolitas. No he tenido tiempo de ir de compras, mamá, dije en voz baja. Estoy trabajando en 3 empleos. Bueno, deberías hacer tiempo, resopló. Mira a Tiffany. Ella se cuida a sí misma. Un hombre como Richard necesita una esposa que se presente bien. No querrás avergonzarlo en las funciones del hospital, ¿verdad? Ella está bien, Bárbara, dijo Richard, pero no me miró. Miró hacia abajo a su plato. No me defendió. No dijo, ella se ve así porque está trabajando hasta matarse por mí. Esa fue la grieta en los cimientos. Durante los siguientes meses, Tiffany empezó a aparecer en nuestro apartamento. Solo necesitaba un lugar tranquilo para estudiar mis líneas para esta clase de actuación, decía. Entrando mientras yo me preparaba para mi turno de noche. Yo llegaba a casa a las 2:00 de la mañana después de limpiar oficinas, oliendo a blanqueador. Y encontraba copas de vino vacías en el fregadero. 2 copas. Oh, Tiffany pasó por aquí, decía Richard vagamente, sin levantar la vista de sus libros de texto. Me ayudó a repasar para el examen de anatomía. En realidad es bastante inteligente, ¿sabes? ¿Ella te ayudó con anatomía?, pregunté, sintiendo un nudo frío en mi estómago. No seas celosa, Laura. Es patético, espetó Richard. Es tu hermana. Solo está siendo de apoyo. A diferencia de ti. Que siempre estás demasiado cansada para siquiera preguntar cómo estuvo mi día. Estoy cansada porque estoy pagando el alquiler, Richard. Y estoy estudiando para darnos un futuro. Deja de contar los centavos, Laura. No tienes visión. El abuso psicológico había comenzado. Una tarde. Llegué a casa temprano del almacén porque me había lastimado la espalda levantando una caja. Apenas podía caminar. Entré cojeando al apartamento. Esperando que Richard pudiera tal vez ayudarme con una bolsa de hielo. Los encontré en la sala de estar. Richard estaba sin camisa, haciendo flexiones. Tiffany estaba sentada en su espalda, contando por él, riendo histéricamente. 31, 32. Vamos, doctor. ¿Empuja? Se congelaron cuando me vieron. Laura, Richard se levantó de un salto, con el rostro enrojecido. Llegaste temprano. Solo estábamos haciendo ejercicio, dijo Tiffany, deslizándose de él, alisándose el cabello. No se veía culpable. Parecía molesta de que yo hubiera interrumpido. ¿En la espalda de mi esposo?, pregunté, apoyándome contra el marco de la puerta como soporte. Dios, Laura, acepta una broma. Tiffany puso los ojos en blanco. Dijo que necesitaba desarrollar resistencia para la cirugía. Yo estaba ayudando. Mi espalda está mal, dije, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Necesito ayuda. Richard me miró. Miró mi cabello desordenado, mi uniforme de trabajo cubierto de polvo. Mi postura encorvada por el dolor. Luego miró a Tiffany, brillando de sudor, vibrante y viva.
Tengo que volver a la biblioteca, dijo Richard con frialdad, agarrando su camisa. Tiffany, ¿quieres que te lleve? Te puedo dejar. ¿Seguro? Sonrió Tiffany. Adiós, Laura. Que te mejores. Me dejaron allí. Me acosté en el suelo de la sala de estar que yo pagaba. Poniéndome hielo en la espalda con una bolsa de guisantes congelados, escuchando el silencio. Me dije a mí misma que estaba loca. Me dije a mí misma que solo eran familia. Me dije a mí misma que Richard me amaba. Pero en el fondo sabía que el ladrón no estaba irrumpiendo en mi casa en medio de la noche. El ladrón había sido invitado a entrar, y llevaba el rostro de mi hermana. Los siguientes 3 años fueron un torbellino de agotamiento. Me convertí en una máquina. Dejé de sentir. Solo trabajaba. Mi horario era brutal. 4 de la mañana a 12 del mediodía, gerente de almacén, levantando, gritando, organizando. 1 de la tarde a 6 de la tarde, cajera en la tienda de comestibles. De pie, escaneando artículos, forzando una sonrisa para clientes groseros. 8 de la noche a 11 de la noche, limpiando oficinas. Vaciando botes de basura, fregando inodoros, aspirando pisos. Estaba ingresando unos $4.000 al mes. Cada centavo iba a las facturas, nuestro alquiler, las cuotas de matrícula de Richard, sus libros. Su comida, el seguro de su auto, su gasolina. Yo guardaba $50 al mes para mí, solo lo suficiente para café barato y productos femeninos. Mis manos se convirtieron en mi mayor inseguridad. Los químicos del trabajo de limpieza hicieron que mi piel se pelara. Las cajas de cartón me daban cortes de papel que nunca sanaban. Mis uñas eran cortas y quebradizas. Mientras tanto, Richard se estaba transformando. Comenzó su residencia. Estaba cansado, sí, pero era un cansancio noble. Llegaba a casa oliendo a antiséptico y a caro café de cafetería. Empezó a comprar camisas bonitas con mi tarjeta de crédito, alegando que necesitaba tener el aspecto adecuado para los cirujanos adjuntos. La imagen lo es todo, Laura. Me sermoneó una mañana mientras yo contaba el cambio para su almuerzo. Necesitas entender que en mi mundo, la gente te juzga por tus zapatos, tu reloj, tu cabello. No puedo pagar un corte de cabello, Richard, dije, envolviendo una bufanda alrededor de mi moño desordenado. No si quieres ese nuevo estetoscopio. ¿Ves? A eso me refiero. Eres tan limitada, suspiró, tomando el dinero. Tienes una mentalidad de pobreza. Tiffany estaba diciendo el otro día que realmente te has descuidado. ¿Hablaste con Tiffany sobre mí? Ella está preocupada por ti. Laura. Piensa que estás deprimida. Dice que me estás arrastrando hacia abajo. Arrastrándote hacia abajo, golpeé la mesa con la mano. Yo te estoy sosteniendo. Soy la única razón por la que no estás trabajando de mesero en este momento. Richard me miró con ojos fríos y muertos. Tú estás pagando facturas. Laura. Eso es todo. Cualquiera puede pagar facturas. Yo estoy salvando vidas. Hay una diferencia. No. Actúes como una mártir. Tú elegiste esto. Me tragué el grito que se formaba en mi garganta. Solo 2 años más. Me dije a mí misma, cuando sea médico adjunto, será diferente. Solo está estresado. Pero la distancia entre nosotros creció hasta convertirse en un cañón. Dejó de invitarme a los eventos del hospital. Son solo aburridas charlas de trabajo. No lo entenderías, decía. Más tarde, yo veía fotos en Facebook. Mis padres estaban allí. Tiffany estaba allí. Tan orgullosos de nuestro Richard. Mi madre subtitulaba una foto de Richard y Tiffany sosteniendo copas de champán. 2 gotas de agua. Una vez confronté a mi madre sobre eso. ¿Por qué está Tiffany en la gala del hospital de Richard y yo no? Pregunté por teléfono, escondida en el armario de suministros del almacén.
Oh, Laura, deja de quejarte, espetó mi madre. Tiffany tiene tiempo libre. Y honestamente, ella sabe cómo relacionarse. Tú te pones muy incómoda en las multitudes. Solo estamos ayudando a Richard a hacer contactos. Deberías agradecerle a tu hermana por intervenir donde tú no puedes. Agradecerle por salir con mi esposo en público. Pero la peor parte no fue la negligencia. Fue el secreto financiero. En el último año de su residencia, noté retiros extraños de nuestra cuenta conjunta. $200 aquí, $500 allá. Suministros de emergencia, decía Richard. Materiales de estudio, afirmaba. Un día, encontré un recibo en el bolsillo de sus jeans mientras lavaba la ropa. No era de libros. Era de un brazalete. Un brazalete de cristales Swarovski. Costaba $450. Mi corazón se detuvo. Mi cumpleaños había pasado hacía 2 meses. No había recibido nada. Esperé a que él llegara a casa. Puse el recibo sobre la mesa. ¿Para quién es esto?, pregunté, con la voz temblorosa. Richard ni siquiera parpadeó. Se sirvió un vaso de agua. Es para tu mamá. Su cumpleaños 60 se acerca. ¿Recuerdas? Quería hacer algo lindo de parte de los dos ya que tú nunca tienes tiempo para comprar. Sentí una ola de alivio tan fuerte que casi me derriba. Por supuesto que era para mamá. Estaba siendo un buen yerno. Oh, exhalé. Richard, eso es. Eso es realmente dulce. Lo siento. Pensé. ¿Pensabas que? ¿Qué te estaba engañando? Él se rió. Un sonido cruel y agudo. Laura. Mírame. Soy un doctor. Trabajo 80 horas a la semana. ¿Para quién tendría tiempo? Y honestamente, mirándote ahora mismo, el romance no está exactamente en mi mente. Miré hacia abajo a mis pantalones de chándal manchados. Me sentí pequeña, avergonzada. Gracias por comprar el regalo para mamá, susurré. Solo asegúrate de depositar tu cheque a tiempo esta semana, dijo él. Caminando hacia el dormitorio. Necesito pagar las tarifas de mis exámenes finales de la junta. Yo pagué las tarifas. Trabajé turnos dobles. Comí sopa enlatada vencida. 2 semanas después, en la cena de cumpleaños de mi madre, esperé a que ella abriera el regalo. Richard le entregó una caja. Ella la abrió. Era una licuadora. Oh, una Vitamix, chilló mi madre. Gracias, Richard. Laura. Me quedé helada. Una licuadora. Luego miré a Tiffany. Estaba sentada al otro lado de la mesa bebiendo vino. En su muñeca, brillando bajo la luz de la lámpara de araña, había un brazalete de cristales Swarovski. Nuestras miradas se encontraron. Tiffany sonrió, una sonrisa lenta y felina. Levantó la muñeca, ajustando el brazalete, asegurándose de que yo lo viera. Miré a Richard. Estaba ocupado cortando su filete, evitando mi mirada. Sentí que la habitación daba vueltas. No era solo una traición. Era una burla. Lo estaban haciendo justo enfrente de mí, usando mi dinero, riéndose de mi estupidez. Quería gritar. Quería voltear la mesa, pero no lo hice porque en mi cabeza, una voz desesperada y patética susurró. Tal vez es una coincidencia. Tal vez se lo compró ella misma. No arruines la cena familiar. No seas la loca. Así que me senté allí. Comí mi comida y los dejé ganar por ahora. El día que Richard se graduó de su residencia y se convirtió oficialmente en cirujano adjunto suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Era la línea de meta. 6 años de infierno habían terminado. Lo habíamos logrado. Gasté $200, una fortuna para mí, en un vestido nuevo. Era azul marino, modesto pero elegante. Me arreglé el cabello.
Me puse maquillaje por primera vez en meses. Me miré en el espejo e intenté encontrar a la chica bonita que Richard había conocido en la lavandería automática. Estaba allí, enterrada bajo capas de fatiga, pero estaba allí. Conduje hasta la ceremonia en nuestro viejo Toyota. Richard se había ido temprano con mis padres y Tiffany en la camioneta de mi padre. No hay suficiente espacio, habían dicho. Cuando llegué al auditorio, los busqué. Los encontré en la primera fila. Intenté hacerme un hueco junto a mi madre. Laura, no hay espacio aquí, siseó mi madre, colocando su bolso en el asiento vacío a su lado. Esto es para el bolso de Tiffany. Lleva seda. No puede sostenerlo en su regazo. Ve a buscar un asiento en la parte de atrás. Mamá, soy su esposa, susurré, humillada mientras la gente a nuestro alrededor observaba. No causes una escena, gruñó mi padre. Solo ve a sentarte a otro lado. Puedes verlo perfectamente desde el balcón. Subí las escaleras hasta el balcón sola. Vi a mi esposo caminar por el escenario desde 50 filas atrás. Cuando llamaron al doctor Richard Banks, lo animé. Lo animé tan fuerte que me dolió la garganta. Yo era la única animando por él allá arriba. Abajo, vi a Tiffany ponerse de pie de un salto, lanzando besos. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el jardín. Encontré a Richard rodeado de colegas y sus esposas. Se veía radiante, poderoso. Caminé hacia él, sonriendo, tratando de alcanzar su mano. Richard, lo lograste. Lo logramos. Él apartó su mano ligeramente, ajustándose el puño. Hola, Laura. Sí, gracias. No me abrazó. No me besó. Escaneó a la multitud, mirando por encima de mi cabeza. Richard, estoy tan orgullosa de ti, intenté de nuevo. Pensaba que esta noche podríamos. Richard. Una voz cortó el aire. Tiffany llegó saltando. Llevaba un vestido blanco. Un vestido blanco de encaje que se veía sospechosamente nupcial. Se veía deslumbrante. Ahí está mi genio, chilló, echándole los brazos al cuello. Richard la atrapó, haciéndola girar. Se rió, una risa genuina y profunda que no le había escuchado en años. Hola, Tiff, me viste allá arriba. Eras el más atractivo en el escenario, se rió ella. Un grupo de médicos mayores se acercó a ellos. Uno de ellos, el jefe de cirugía, le sonrió a Richard. Dr. Banks. Excelente trabajo hoy. Miró a Tiffany, y esta debe ser su esposa. Hacen una pareja llamativa. Di un paso adelante, abriendo la boca para corregirlo. En realidad, yo soy. Richard habló por encima de mí. Gracias, Dr. Henderson. Somos muy felices. No lo corrigió. Dejó que su jefe pensara que Tiffany era su esposa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me quedé allí, invisible. Mientras Richard presentaba a Tiffany a las personas más importantes en su carrera. Ellos rieron. Encantaron a todos. Pertenecían juntos. Sentí una mano en mi brazo. Era mi madre. Laura, susurró bruscamente. Da un paso atrás. Estás merodeando. Mamá. Richard acaba de dejar que su jefe piense que Tiffany es su esposa, dije. Con mi voz temblando por la conmoción. ¿Y qué? Mi madre se encogió de hombros. Míralos, Laura. Parecen el papel. Tú. Bueno. Mírate. Tu vestido está arrugado. Tus manos parecen las de un trabajador de la construcción. Deja que Richard tenga su momento. No seas egoísta. Egoísta, me atraganté. Yo pagué por esto. Yo pagué por este momento. Baja la voz, siseó mi padre, apareciendo a mi otro lado. Estás avergonzando a la familia.
Si no puedes comportarte, ve a esperar en el auto. Esperar en el auto. Los miré. Mis padres, mi esposo, mi hermana. No soy un perro. Entonces deja de ladrar, dijo mi padre con frialdad. Observé a Richard y a Tiffany. Él le estaba susurrando algo al oído. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió, tocando su pecho. Él la miraba con tanta intensidad, con tanta hambre que tuve que apartar la mirada. Ella es mi verdadera alma gemela, escuché a Richard decirle a un colega. Me quedé helada. Ella entiende la presión. Ha sido mi roca. ¿Su roca? Me di la vuelta y me alejé. Salí del jardín, pasando a las familias felices, pasando los globos. Fui al viejo Toyota Corolla que yo había pagado 3 veces mientras arreglaba su motor con cinta adhesiva. Me senté en el asiento del conductor y agarré el volante. No lloré. Ya había pasado la etapa de llorar. Sentí una fría y dura claridad instalándose en mi pecho. Yo no era una esposa. No era una hija. Era una inversionista que había sido estafada, pero todavía necesitaba pruebas. Pruebas absolutas e innegables porque conocía a mi familia. Si los acusaba sin una prueba irrefutable, me llamarían loca. Me manipularían hasta que yo creyera que era la villana. Necesitaba atraparlos. Y sabía exactamente a dónde iban después. Mis padres habían reservado una sala privada en Le Jardin. El restaurante francés más caro de la ciudad para una celebración familiar. Técnicamente no me habían desinvitado. Pero la forma en que mi padre me había dicho que esperara en el auto dejaba claro que mi presencia no era deseada. Conduje a casa. Me quité el vestido azul marino y me puse unos jeans negros y una sudadera con capucha. Me recogí el pelo. Conduje hasta el restaurante y estacioné al otro lado de la calle. Estaba lloviendo, una lluvia fría y miserable que combinaba con el agujero en mi pecho. Caminé hacia el costado del restaurante. La sala privada tenía grandes ventanas de vidrio que daban a un pequeño patio. Las cortinas estaban cerradas, pero había un espacio. Un espacio lo suficientemente amplio para que yo pudiera ver cómo mi vida se hacía añicos por completo. Me quedé entre los arbustos mojados, temblando, mirando a través del cristal. Estaban todos allí, mis padres, Richard y Tiffany. Estaban bebiendo champán. La mesa estaba llena de torres de mariscos y filetes. Una comida que costaba más que mi alquiler mensual. Una comida pagada, sospechaba. Con la tarjeta de crédito que Richard había jurado que estaba al límite por los libros de texto. Richard se puso de pie para hacer un brindis. No podía escuchar las palabras a través del vidrio, pero vi el lenguaje corporal. Levantó su copa hacia mis padres. Ellos le sonrieron. Se volvió hacia Tiffany. La expresión de su rostro cambió. Se suavizó. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi respiración se cortó. No, no lo haría. No podía. Aún estábamos casados. Abrió la caja. Era un anillo de diamantes, enorme. Mucho más grande que la pequeña piedra que yo llevaba en mi dedo. Un anillo que de hecho me había comprado yo misma en una casa de empeño porque Richard no podía pagar uno cuando nos comprometimos. Tiffany gritó. Vi su boca formar las palabras, «Oh, Dios mío». No se lo puso en el dedo inmediatamente. En cambio, Richard lo tomó y lo deslizó en una cadena alrededor de su cuello. ¿Un anillo de promesa? ¿Un compromiso secreto? Luego se inclinó. Justo allí frente a mis padres, mi esposo tomó el rostro de mi hermana y la besó. No fue un beso ligero. Fue un beso profundo y apasionado de amantes. Esperé a que mi padre volteara la mesa. Esperé a que mi madre lo abofeteara. Esperé la indignación. En cambio, mis padres se pusieron de pie y aplaudieron. Mi madre se secó una lágrima del ojo. Mi padre estrechó la mano de Richard vigorosamente mientras Richard todavía tenía el brazo alrededor
De la cintura de Tiffany. La ventana estaba ligeramente abierta en la parte superior para ventilación. Me acerqué, presionando mi oreja contra la fría pared de ladrillo. Finalmente, escuché la voz de mi madre. Finalmente, podemos dejar de fingir. Ustedes dos son perfectos juntos. Estaba tan preocupada de que Laura arruinara esta noche, dijo Tiffany, tocando el diamante en su collar. Ella es como una sanguijuela. Simplemente no se suelta. No te preocupes, nena, dijo Richard. Su voz era suave, confiada. He hablado con el abogado. Le ofreceremos un pequeño acuerdo. Ella está cansada. Está rota. Tomará el dinero y se irá. No tiene la fuerza para luchar. Solo asegúrate de que se haga rápido, Richard, dijo mi padre con severidad. Queremos una boda real para Tiffany. Una grande. No esa basura de juzgado que tuviste con Laura. Hazte a un lado, Laura, se rió mi madre, chocando su copa con la de Tiffany. Es el momento de Tiffany ahora. Déjenlos ser felices. Sentí que el vómito subía por mi garganta. Me alejé de la ventana y tuve arcadas en los arbustos. Mi estómago se retorció hasta que no quedó nada más que ácido. Habían planeado esto, todos ellos. Mis padres no solo lo estaban aprobando. Lo estaban orquestando. Me habían usado como la mula de carga para llevar a Richard al otro lado de la línea de meta. Y ahora que él era un semental premiado, le estaban entregando las riendas a Tiffany. Yo era la esposa sustituta, el marcador de posición, la cuenta bancaria con pulso. Me limpié la boca con el dorso de la mano. Miré la ventana una última vez. Richard le estaba dando de comer una fresa a Tiffany. Parecían monstruos. Monstruos hermosos y bien vestidos. Corrí de regreso a mi auto. Conduje a ciegas, las lágrimas finalmente rodando por mi rostro, cegándome. Grité hasta que mi voz se apagó. No volví al apartamento. Sabía que Richard no estaría allí de todos modos. Estaría en la casa de mis padres, en la habitación de invitados con Tiffany. Conduje al único lugar en el que pude pensar, el almacén abierto las 24 horas donde trabajaba. Me senté en el estacionamiento, mirando el edificio gris de concreto que había robado mi juventud. Ella no tiene la fuerza para luchar, había dicho Richard. Tenía razón. No me quedaba fuerza para luchar. Estaba vacía. Pero a medida que el sol comenzaba a salir sobre el parque industrial, proyectando largas sombras sobre el asfalto, me di cuenta de algo. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando vacías a una persona de amor, esperanza y bondad, algo más entra corriendo para llenar el vacío. Furia. Una furia nuclear, fría y calculadora. No iba simplemente a tomar el dinero e irme. Iba a quemar su pequeño y perfecto mundo hasta los cimientos. Pero primero, tenía que darles una última oportunidad para ahorcarse solos. Esperé hasta la tarde siguiente. Sabía que el almuerzo del domingo era un ritual en la casa de mis padres. Conduje hasta allí, con los ojos secos y arenosos por la falta de sueño. Entré sin tocar. Todavía tenía una llave, aunque sospechaba que no por mucho tiempo. Estaban en la sala de estar. La escena era de felicidad doméstica. Richard estaba leyendo el periódico. Tiffany se estaba pintando las uñas. Mi madre estaba arreglando flores. Todos se congelaron cuando entré. Yo me veía como un desastre. La misma ropa de ayer, el pelo revuelto, los ojos rojos. Laura, dijo mi madre, bajando una rosa. Su tono era de molestia, no de preocupación. Te ves terrible. ¿Dónde has estado? Richard estaba preocupado. ¿Lo estaba? Miré a Richard. No se veía preocupado. Se veía atrapado. ¿Estabas preocupado, Richard? ¿O estabas ocupado celebrando con tu alma gemela? La habitación se volvió mortalmente silenciosa. Tiffany dejó de pintarse las uñas.
No sé de qué estás hablando, dijo Richard, poniéndose de pie. Estás actuando como loca otra vez. Te vi, dije en voz baja. En el jardín. Vi el anillo. Vi el beso. Los vi aplaudiendo, mamá. Papá. Miré a mis padres. Ustedes celebraron que él engañara a su propia hija. Mi padre suspiró y bajó su taza de café. No se veía avergonzado. Parecía como si estuviera lidiando con una niña pequeña y difícil. Siéntate, Laura, ordenó. No, miren. Mi madre dio un paso adelante, con el rostro endurecido. Ya que lo sabes, podemos detener la farsa. Sí. Richard y Tiffany están enamorados. Lo han estado durante mucho tiempo. Lo apoyamos porque. Bueno. Míralos, Laura. Tienen sentido. Tú y Richard, siempre fue una pareja dispareja. Una pareja dispareja, me reí. Un sonido roto. Yo pagué por su título. Yo pagué su comida. Yo pagué por la camisa que lleva puesta. Y agradecemos eso, dijo Richard, dando un paso al lado de Tiffany. Con su mano descansando sobre el hombro de ella. Estoy agradecido. Laura. Realmente lo estoy. Pero la gratitud no es amor. Yo he evolucionado. Soy un cirujano ahora. Necesito una pareja que entienda ese estilo de vida. Tiffany encaja. Tú te niegas a cambiar. Me niego a cambiar. Lo miré fijamente. Trabajé en 3 empleos para que tú no tuvieras que trabajar en uno solo. Destruí mi cuerpo por ti. Esa fue tu elección, intervino Tiffany, soplando sobre sus uñas. Nadie te obligó a ser una mula de carga. Laura. ¿Te gusta ser una víctima? Es lo tuyo. Richard necesita a alguien divertido, alguien vivo. Eres mi hermana, susurré. ¿Cómo pudiste hacer esto? Tiffany se encogió de hombros. No podemos evitar de quién nos enamoramos. Además. Siempre supiste que eras la esposa de práctica. Todos lo sabían. La crueldad me quitó el aliento. Esposa de práctica. Este es el trato, dijo Richard, con voz de negocios. Quiero el divorcio. Ya he redactado los papeles. Como el apartamento está a mi nombre. Pagamos ese apartamento juntos, grité. El contrato de arrendamiento está a mi nombre, corrigió Richard. Y como tú aportaste en efectivo, no hay rastro documental. Legalmente. Es mío. Pero no soy un monstruo. Te daré $10,000. Te quedas con el Corolla. Firmas los papeles y te vas. Puedes empezar de nuevo en algún lugar más barato. Acepta el trato, Laura, dijo mi padre. No seas difícil. Si peleas esto. Richard tiene abogados caros. Tú no tienes nada. Lo perderás todo. Solo toma el dinero y vete. ¿Y el perro? Pregunté. Buster, nuestro Golden Retriever. Lo único que me había mantenido cuerda. Tiffany ama a Buster, dijo Richard. Nos lo quedamos. Además, a él le gusta más el patio de aquí. Me estaban quitando a mi esposo, mi dignidad, mi hogar, mi dinero y mi perro. Los miré a ellos, mi familia. Las personas que se suponía debían protegerme. Eran una manada de lobos y yo era el ciervo herido. Son asquerosos, dije. Todos ustedes. Váyanse al infierno. Mi madre señaló la puerta. Si vas a ser abusiva, vete. Estamos tratando de tener un lindo domingo. Me iré, dije. Pero se van a arrepentir de esto. Se los prometo. Oh, Laura. Tiffany se rió. ¿Qué vas a hacer? Eres una trabajadora de almacén. Ve a mover cajas. Deja el pensamiento a las personas inteligentes. Salí caminando.
Subí a mi Toyota. Me alejé conduciendo. Todavía no tenía un plan. Solo tenía dolor. Tanto dolor que sentía como si me hirviera la sangre. Esa noche, dormí en mi auto en el estacionamiento de un Walmart. Aún no tenía los $10.000, y Richard me había dejado fuera de nuestras cuentas. Tenía $42 en mi bolsillo. Revisé Facebook en mi teléfono. Tiffany había publicado una foto. Era su mano luciendo el anillo de diamantes que vi descansando sobre el pecho de Richard. La descripción. Finalmente oficial. El amor verdadero espera. Futura señora Banks. Alma gemela. Bendecida. Mi madre había comentado. Tan feliz por mi hermosa hija y mi apuesto hijo. Una pareja hecha en el cielo. Me quedé mirando la pantalla. La luz azul iluminaba mi rostro manchado de lágrimas en el auto oscuro. Algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura. Fue una fusión. Mi tristeza se endureció hasta convertirse en acero. Recordé algo. Una mujer que venía a la tienda de comestibles donde yo trabajaba los sábados. Siempre compraba vino caro y comida para gatos. Era astuta, vestía trajes de ejecutiva, y una vez, cuando un gerente fue grosero conmigo, lo había destruido verbalmente en 3 oraciones. Me había dado su tarjeta una vez. Eres demasiado inteligente para este lugar, había dicho. Si alguna vez necesitas asesoría legal, llámame. Me especializo en casos difíciles. Busqué en la guantera, tirando servilletas viejas y envoltorios de popotes. Finalmente la encontré. Una tarjeta de presentación doblada y manchada de café. Catherine Stone, Derecho de Familia y Recuperación de Activos. Miré la hora, 11 de la noche. No me importó. Marqué el número. No esperaba que respondiera. Era domingo por la noche. Habla Catherine. Una voz áspera sonó al otro lado. Sonaba despierta, alerta. ¿Señorita Stone? Pregunté, con la voz quebrada. Mi nombre es Laura Banks. Yo escaneo sus compras los sábados. Usted me dio su tarjeta. Hubo una pausa. La chica de los ojos tristes y las manos rápidas. Lo recuerdo. ¿Por qué me estás llamando a la medianoche, Laura? Mi esposo. Es cirujano. Pagué sus estudios. Acaba de dejarme por mi hermana. Mis padres lo están ayudando. Me dejó fuera de la casa. Me ofreció $10.000 para que desapareciera. Silencio. Luego escuché el sonido de un encendedor haciendo clic seguido de una larga exhalación. ¿Firmaste algo?, preguntó Catherine bruscamente. No. Bien. ¿Dónde estás? En el estacionamiento del Walmart. ¿En mi auto? Conduce hasta mi oficina. Calle Cuarta. Suelo estar aquí hasta las 2:00 de la mañana. Trae todo lo que tengas. Teléfono, recibos, computadora portátil, pedazos de papel. Todo. No puedo pagarle, tartamudeé. Tengo $40. Laura, la voz de Catherine bajó de tono. Odio a los tramposos. Pero... ¿sabes qué odio más? A los padres que se comen a sus crías. Trae tu trasero para acá. Hablaremos de dinero cuando estemos contando los activos de tu esposo. Conduje. La oficina de Catherine parecía una sala de guerra. Archivos por todas partes. Era una mujer menuda de unos 50 años con cabello gris, corto y puntiagudo. Y ojos que parecían poder cortar cristal. Escuchó mi historia. No me interrumpió. No me ofreció un pañuelo cuando lloré. Solo tomaba notas furiosas y rápidas. Cuando terminé de contarle sobre la cena de bendición y el falso contrato de arrendamiento, se recostó en su silla. Bien, dijo. Esta es la situación.
Creen que eres débil. Creen que eres estúpida. Creen que debido a que el dinero vino de propinas en efectivo y horas extras, no se puede rastrear. Están equivocados. Se puso de pie y caminó hacia una pizarra. Escribió, Operación Tierra Arrasada. Primero, dijo. Necesitamos pruebas de la infidelidad financiera. Dijiste que tú manejabas las facturas. Sí. Durante 6 años. Tengo todas las contraseñas. Él nunca las cambió porque cree que soy demasiado analfabeta en tecnología para entender la banca en línea. Catherine sonrió. Era la sonrisa de un tiburón. Perfecto. Inicia sesión. Ahora. Pasamos las siguientes 4 horas descargando todo. Estados de cuenta bancarios, historiales de tarjetas de crédito, transacciones de Venmo. Y ahí fue cuando lo encontramos. Espera, dije, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. ¿Qué es esta transferencia? Tarifa de consultoría. Richard había transferido $5.000 a una cuenta llamada Diseños TM hacía 2 años. Luego otra. TM, murmuró Catherine. Tiffany Miller. Ella no tiene un negocio de diseño, dije. Ella abandonó los estudios. Mira las fechas. Catherine señaló. Cada vez que él le transfirió dinero a ella. Coincide con un retiro de tu cuenta de ahorros conjunta para la matrícula. Mi sangre se heló. No estaba pagando la matrícula. Él pidió préstamos estudiantiles para la matrícula, Laura, dijo Catherine. Con los ojos muy abiertos mientras cruzaba los datos con los documentos del préstamo que encontramos. En su correo electrónico. Mira, tomó el monto total del préstamo. Pero te dijo que no consiguió el préstamo. Para que tú tuvieras que pagar en efectivo. Me sentí mareada. Entonces, ¿a dónde fue mi dinero? Él se estaba embolsando tu dinero, dijo Catherine, tecleando furiosamente. Estaba tomando tu efectivo, fingiendo pagarle a la escuela. Pero en realidad canalizándolo hacia una cuenta secreta. Y mira quién es el consignatario en esa. ¿Cuenta secreta? Volteó la pantalla hacia mí. Titular de la cuenta, Richard Banks. Usuario autorizado, Barbara Miller. Mi madre. Mi madre. Me quedé sin aliento. Mi madre le ayudó a robarme. Se pone peor, dijo Catherine. Haciendo clic en una carpeta llamada Escritura de propiedad en su almacenamiento en la nube. ¿Reconoces esta dirección? 550 Riverview Drive. Ese es el condominio de lujo que mis padres compraron como propiedad de inversión el año pasado. Dijeron que lo estaban alquilando. Lee la escritura, Laura. Me incliné. Propietarios, Richard Banks y Tiffany Miller. No lo compraron ellos, dijo Catherine, con su voz temblando por la furia contenida. Richard lo compró con el dinero que te robó durante 6 años. Y puso el nombre de Tiffany en él. Tus padres solo fingieron que era suyo para cubrir el rastro. Me eché hacia atrás, sintiendo que la habitación daba vueltas. No era solo una aventura. Fue una gran estafa, un atraco de 6 años. Mi esposo, mi hermana y mis padres habían construido una vida de lujo para ellos usando mi sudor. Mi dolor de espalda y mis sueños robados. Legalmente son dueños de un condominio de $1 millón, susurré. Y yo estoy durmiendo en un auto. Catherine se puso de pie y golpeó el escritorio con la mano. No por mucho tiempo. Laura. Sécate esas lágrimas. No vamos simplemente a divorciarte de él. Vamos a enviarlo a prisión. Metió la mano en su cajón y sacó un sobre amarillo manila nuevo. Vamos a poner cada una de las piezas de esta evidencia en este sobre, dijo Catherine. Y vamos a esperar. No diremos una palabra. Los dejaremos pensar que han ganado. Los dejaremos entrar a esa sala del tribunal arrogantes y orgullosos.
Me entregó el sobre. Y cuando sea el momento adecuado, dijo, los vas a enterrar. Y eso nos lleva de vuelta a la sala del tribunal. Al momento en que la jueza Anderson abrió el broche, al momento en que comenzaron las carcajadas. El descubrimiento de la póliza de seguro de vida en medio de la noche cambió la temperatura de la habitación. La oficina de Catherine, usualmente un santuario de caos controlado, de repente se sintió fría. Ya no estábamos viendo un caso de divorcio. Estábamos viendo una línea de tiempo que terminaba con mi funeral. Apostaron por tu muerte, había dicho Catherine. Pero mientras estábamos sentadas allí bajo las zumbantes luces fluorescentes, profundizando en el rastro de papel digital, una pregunta aterradora comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Si apuestas a que un caballo pierda, no te limitas a observar la carrera. Le cortas los tendones al caballo. Catherine, dije, con mi voz apenas audible sobre el zumbido del servidor de la computadora. Vuelve a los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Los del año pasado. ¿Cuáles? ¿La joyería? Los vuelos. No, la farmacia. La farmacia de preparados magistrales en la calle Cuarta. Catherine hizo clic a través de los archivos allí. Noviembre, diciembre, enero. Cargos recurrentes de $85. ¿Por qué? Sentí que una ola de náuseas fantasma me invadía. Una sensación con la que me había familiarizado íntimamente durante los últimos 2 años. Richard empezó a traerme vitaminas el año pasado. Dijo que me veía pálida. Dijo que mis turnos en el almacén estaban agotando mis niveles de hierro. Insistió en que las tomara cada mañana. Él me observaba tomarlas. Catherine giró lentamente en su silla para mirarme. Sus ojos eran penetrantes. Peligrosos. ¿Y cómo te hacían sentir esas vitaminas, Laura? Cansada, susurré. ¿Tan cansada? Pensé que era el trabajo. Pero era un cansancio pesado. Niebla mental. Algunos días. No podía recordar si había cerrado la puerta con llave. Me sentía torpe. Tropecé en las escaleras. 2 veces. Richard me dijo que estaba desarrollando vértigo de inicio temprano. ¿Él me diagnosticó? Él es un cirujano ortopédico, no un neurólogo, espetó Catherine. Agarró su teléfono y marcó un número. Son las 4 de la mañana, pero no me importa. Necesito un favor. Pasó los siguientes 10 minutos hablando en jerga legal rápida como una ametralladora con alguien al otro lado. Cuando colgó, me miró con una intensidad que me asustó. Necesitamos una prueba de folículo piloso. Ahora. El laboratorio abre a las 6:00 de la mañana. Mi contacto va a apresurarlo. ¿Crees que me estaba drogando? Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Creo que un hombre que contrata una póliza de seguro de vida de $1 millón a nombre de su esposa, falsifica una escritura para convertirse en el beneficiario de sus activos. Y luego insiste en administrar medicamentos especializados diarios, no lo está haciendo por amor. Creo que te mantenía débil. Creo que te estaba preparando para un accidente que cobraría esa póliza. Pasamos las horas antes del amanecer sin dormir, sino haciendo estrategias. Catherine era una máquina. Lo siguiente que hizo fue sacar los registros financieros de mis padres. Necesitábamos entender por qué. ¿Por qué una madre y un padre venderían a su propia hija? La respuesta era patética y simple. Apuestas. ¿Mira esto? Catherine señaló el historial bancario de Harold Miller. Tu padre no solo tuvo una mala inversión. Tiene una adicción al juego. Póker en línea. Apuestas deportivas. Perdió la casa hace 3 años, Laura. La hipotecaron hasta el límite, pero aún viven allí. Dije, están a meses de la ejecución hipotecaria.
Necesitaban un rescate. Richard les prometió un rescate. Pagó sus deudas inmediatas con el dinero de tu matrícula. Y a cambio, te entregaron a ti. Le entregaron tu puntaje de crédito. Tu trabajo y tu confianza ciega. Mi madre lo sabía. La realización me golpeó más fuerte que la acusación de las drogas. Mi madre sabía que me estaban desangrando y ella sostenía el balde. Todas esas veces que me dijo que me veía cansada y demacrada, no estaba preocupada. Estaba monitoreando los efectos del veneno. A las 6 de la mañana fuimos al laboratorio. El técnico me cortó un mechón de pelo de la parte posterior de la cabeza. Lo sabremos en 24 horas, dijo Catherine mientras salíamos a la luz gris de la mañana. Si esto resulta positivo para sedantes o metales pesados. Richard Banks nunca volverá a ver la luz del día. Pero el universo no había terminado de lanzar golpes. Mientras caminaba hacia mi auto en el estacionamiento, mi teléfono vibró. Era una notificación de mi empleador, el almacén. Audiencia disciplinaria urgente requerida con respecto al inventario faltante. Me quedé helada. Catherine miró el mensaje de texto sobre mi hombro. Inventario faltante. Yo manejo la jaula de alto valor. Aparatos electrónicos. Computadoras portátiles. Nunca se ha perdido nada bajo mi vigilancia. Hasta hoy, dijo Catherine con tono lúgubre. ¿Saben que tramas algo? Laure. ¿O simplemente están tratando de destruir tu credibilidad antes de la audiencia de divorcio? Si te despiden por robo, te verás como una delincuente. Arruina tu testimonio de buena conducta. Richard conoce a mi jefe, me di cuenta. Juegan al golf juntos. Por supuesto que lo hacen. Catherine miró su reloj. ¿Vas a esa reunión? Lo niegas todo. No firmes nada. Voy a hacer una llamada al fiscal del distrito. Necesitamos acelerar la línea de tiempo. No podemos esperar 2 semanas para la audiencia. Necesitamos presentar una orden judicial de emergencia. ¿Tengo que volver a trabajar?, pregunté, con el pánico subiendo por mi garganta. Tienes que actuar normal, Catherine me agarró por los hombros. Laura, escúchame. Estás entrando en la fosa de los leones. Pero tú eres la que tiene el cuchillo escondido. Deja que te despidan. Deja que te difamen. Eso solo se suma a la demanda por daños y perjuicios. Cada cosa horrible que te hagan ahora es solo otro cero en el cheque que te emitirán más tarde. Conduje hasta el almacén. Me temblaban las manos en el volante, no por debilidad, sino por una furia tan pura que parecía combustible para cohetes. Se habían llevado mi pasado. Habían intentado llevarse mi futuro. Ahora estaban tratando de quitarme mi dignidad. Entré a la oficina del gerente del almacén. Mi jefe, un hombre llamado Esteve, a quien le había cubierto turnos una docena de veces. No me miraba a los ojos. Laura, dijo, barajando papeles. Hicimos una auditoría esta mañana. Faltan 3 MacBooks de tu jaula. Los registros muestran que tu tarjeta de acceso se usó a las 3:00 de la mañana. Estaba con mi abogada a las 3 de la mañana, dije tranquilamente. Esteve se estremeció. ¿Abogada? Mira. No queremos involucrar a la policía. Si solo firmas esta carta de renuncia admitiendo el error, lo dejaremos pasar. No presentaremos cargos. Deslizó un papel sobre el escritorio. Estaba escrito a máquina, listo para usarse. Admisión de culpa. Richard escribió esto, ¿no es así?, pregunté. Esteve se puso rojo. Esto no se trata de tu esposo. Esto se trata de robo. No lo voy a firmar. Entonces estás despedida con causa justa y presentaremos un reporte policial. Hazlo. Me puse de pie. Presenta el reporte. Revisa las cámaras, Esteve. Oh. Espera. Las cámaras en la jaula han estado fallando últimamente, ¿verdad?
¡Qué conveniente! Me arranqué la credencial de la camisa y la arrojé sobre su escritorio. Renuncio. Y Esteve, cuando llegue la citación por tus registros de golf con Richard. No mientas. El perjurio es un delito grave. Salí. No tenía trabajo. No tenía hogar. Estaba viviendo en un auto. Pero mientras salía a la luz del sol, revisé mi teléfono. Catherine había enviado un mensaje de texto. Resultados preliminares del laboratorio. Positivo para benzodiazepinas. Niveles altos. ¿Te estaban drogando, Laura? Vuelve a la oficina. Es hora de dejar caer el martillo. La prueba de drogas positiva fue el punto de inflexión. Cambió la narrativa de una historia triste sobre una mujer despechada a un thriller sobre un intento de asesinato. Catherine quería ir a la policía de inmediato, pero tuvimos un obstáculo. La policía arrestará a Richard. Sí, pero los activos, el dinero, el condominio. Las cuentas ocultas serán congelados como evidencia durante años. Necesitamos que firme el acuerdo de divorcio. Admitiendo que los activos son conyugales antes de que le pongan las esposas, explicó Catherine, paseándose por su oficina como un tigre enjaulado. Si va a la cárcel ahora, el gobierno confisca los activos como producto del crimen. Puede que no obtengas nada. Necesitamos conseguir que el título sea transferido a ti primero. ¿Cómo? Pregunté. Él cree que está ganando. No firmará nada. Lo usaremos como cebo. Catherine sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Solicitamos una sesión de mediación. Mañana, le diremos que estás rota, estás despedida. Estás sin hogar. Estás lista para tomar los $10,000 y desaparecer. Lo metemos en una habitación. Lo volvemos arrogante y hacemos que firme una admisión sobre los activos solo para deshacerse de ti. Y luego. Luego, una vez que la tinta se seque y la propiedad sea legalmente tuya, le entregamos el sobre a la jueza en la audiencia final y lo enviamos a prisión. La mediación se programó en una estéril sala de conferencias en un rascacielos en el centro. Richard contrató a la firma más cara de la ciudad. Por supuesto. Yo usé mi ropa más vieja. No usé maquillaje. Dejé que se vieran las ojeras debajo de mis ojos. Quería lucir como la criatura derrotada y patética que ellos creían que era. Cuando entré, Richard ya estaba allí. Estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, mirando su reloj. Tiffany estaba a su lado, usando un blazer blanco, luciendo como si estuviera interpretando el papel de la esposa solidaria de un director ejecutivo. Mis padres también estaban allí, sentados en la esquina como un coro griego de desaprobación. Llegas tarde, dijo Richard sin levantar la vista. Tuve que estacionar muy lejos, dije, manteniendo mi voz baja. No podía pagar el garaje. Tiffany se rió entre dientes. ¿Patética? Catherine se sentó a mi lado. Abrió su maletín y sacó un solo archivo delgado. Mi cliente está cansada, Dr. Banks. Ella quiere que esto termine. El abogado de Richard, un hombre astuto llamado señor Sterling, sonrió de forma condescendiente. Una sabia decisión. Hemos preparado un acuerdo de resolución. Laura recibe $10,000. Se queda con él. ¿Tuyo? Renuncia a todos los derechos a la pensión alimenticia, al condominio en Riverview Drive y a cualquier ingreso futuro del Dr. Banks. A cambio, el Dr. Banks acepta no demandarla por, llamémoslo, angustia emocional causada por su comportamiento errático. Angustia emocional. Levanté la vista, dejando que mi labio temblara. Richard, tú me drogaste. La sala quedó en silencio. Richard se congeló. Disculpe. El señor Sterling se rió nerviosamente. Esa es una acusación seria.
Me sentía tan cansada todo el tiempo, susurré, mirando a Richard. ¿Las vitaminas? Dijiste que ayudarían, pero solo me debilité más. Richard se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos y muertos. Estás cansada porque estás deprimida. Laure. Te estás proyectando. Esta es exactamente la razón por la que necesitamos este divorcio. Estás delirando. ¿Quieres los $10.000 o no? Porque si sigues hablando locuras. Me iré de aquí y no obtendrás nada. ¿Y el almacén? Pregunté. ¿Le dijiste a Esteve que me despidiera? Esteve es un amigo. Richard se encogió de hombros. Me dijo que estabas robando. Yo solo le aconsejé que protegiera su negocio. ¿Tú te buscaste eso? Mi madre habló desde la esquina. Solo fírmalo. Laure. Toma el dinero. Ve a quedarte con la tía Linda en Nebraska. Empieza de nuevo. No estás hecha para esta ciudad. Queremos el condominio, dijo Catherine de repente. Richard se rió. Una risa fuerte y áspera. ¿El condominio? Vale $1.20 millones. Está a mi nombre y al nombre de Tiffany. Laura no pagó un centavo por él. En realidad, dijo Catherine, deslizando un papel sobre la mesa. Sabemos lo del fraude del préstamo. Sabemos que Laura consignó. El rostro de Richard se crispó. Miró a su abogado. Si le das el condominio, mintió Catherine suavemente. Ella firmará un acuerdo de confidencialidad. No reportará la irregularidad del préstamo al banco. No reportará el asunto de las vitaminas a la junta médica. Solo quiere la casa. Tú conservas tu práctica, tu reputación y a tu novia. Laura obtiene el techo sobre su cabeza. Richard le susurró a su abogado. Discutieron en voz baja. No puede darle el condominio, siseó Tiffany. Esa es mi casa. Yo elegí las cortinas. Cállate, Tiffany, espetó Richard. Se volvió hacia mí. Me miró con puro desprecio. Calculó. Pensó que podría ganar otro millón en un año como cirujano. Pero una investigación de fraude lo arruinaría. Bien, dijo Richard. Ella se queda con el condominio. Pero también asume la deuda de la hipoteca. Y firma el acuerdo de confidencialidad. No quiero volver a escuchar su nombre nunca más. Trato hecho, dijo Catherine. El señor Sterling rápidamente imprimió una página nueva. Transferencia de escritura pendiente del decreto final. Acuerdo de confidencialidad sobre todos los asuntos financieros y médicos efectivo de inmediato. Tomé el bolígrafo. Me temblaba la mano. Esta vez era actuación. Solo quiero que termine, gemí. Se acabó, Laura, dijo Richard, viéndome firmar. Ganaste. Tienes la casa. Ahora sal de mi vida. Firmé. Richard firmó. Tiffany firmó a regañadientes, clavando el bolígrafo en el papel. Mientras caminábamos hacia el ascensor, Richard gritó. Oye, Laura. Me di la vuelta. No creas que me ganaste, sonrió con burla. Vas a recibir una casa que no puedes pagar. Los impuestos a la propiedad por sí solos te llevarán a la bancarrota en un año. Estarás de vuelta en ese almacén barriendo pisos antes de Navidad. No respondí. Las puertas del ascensor se cerraron. Tan pronto como estuvimos solas en la caja de metal. Catherine se apoyó contra la pared y dejó escapar un largo suspiro. Lo atrapamos, dijo. Firmó la transferencia, dije, sosteniendo la copia. El condominio es propiedad conyugal legalmente ahora. ¿Y el acuerdo de confidencialidad? Pregunté. Lo firmé. No puedo denunciarlo. Catherine sonrió ampliamente. Un acuerdo de confidencialidad que cubre actos ilegales es nulo desde el inicio. No puedes acordar
Contractualmente ocultar un delito grave. Acaba de firmar una confesión de que es dueño del condominio para mantenerte callada sobre el fraude. Nos entregó la evidencia de su propia coerción. Así que la policía. La policía va a amar esto, dijo Catherine. Pero esperamos a la audiencia final. Dejamos que el juez invalide el acuerdo de confidencialidad en el registro público. Dejamos que crea que está a salvo durante 48 horas más. Regresé a mi auto esa noche, pero no dormí. Me senté con la carpeta. Tenía la escritura. Tenía el informe toxicológico. Tenía la póliza de seguro de vida. Pensé en la sonrisa burlona de Richard. Vas a recibir una casa que no puedes pagar. No se daba cuenta de que el precio de esa casa no era dinero. El precio era su libertad, y acababa de pagar por completo. El día antes de la audiencia final, mi familia decidió retorcer el cuchillo una última vez. Recibí un mensaje de texto de mi padre. Laura. Ven a la casa. Necesitamos recoger el resto de tus cajas del ático. Estamos limpiando todo para las cosas de Tiffany. Era una trampa. Lo sabía. Pero también sabía que necesitaba una última pieza de evidencia. El documento original de la póliza de seguro de vida. Gary, el informante, dijo que mi padre guardaba la copia física en su caja fuerte. Si pudiera conseguir eso, el caso pasaría de ser circunstancial a ser irrefutable. Conduje hasta el hogar de mi infancia. La casa se veía igual, el césped perfectamente cuidado, la valla blanca de madera. La fachada del sueño americano, pudriéndose desde el interior. Entré. Mi madre estaba en la cocina empacando cajas. Mis cajas, mis viejos anuarios, mi ropa de la escuela secundaria, mis trofeos, los pocos que tenía. Ahí está, dijo mi madre sin darse la vuelta. La propietaria de la casa. Espero que estés feliz. Laura. Chantajeaste a tu hermana para quitarle su casa. No era su casa, mamá. Se compró con mi dinero. Dinero, dinero, dinero. Mi padre entró caminando, negando con la cabeza. Eso es todo lo que te importa. Te has vuelto muy amargada. ¿Dónde está Richard?, pregunté. Está en el hospital trabajando como un adulto responsable, dijo mi padre. Escucha, Laura. Estamos decepcionados de ti. Pero somos familia. Queremos ofrecerte una rama de olivo. Señaló la mesa del comedor. Había un pastel. Pastel de manzana, mi favorito. Siéntate, dijo mi madre, suavizando la voz. Comamos un poco de pastel por los viejos tiempos. Antes de que te vayas a vivir a tu gran y solitaria torre. Miré el pastel. Miré a mi madre. ¿Richard te dio la receta para este pastel?, pregunté. Mi madre se congeló. ¿Qué? Las vitaminas, dije. Las que me daban sueño. ¿También las pusiste en el pastel? El rostro de mi padre se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Estamos tratando de ser amables. No tengo hambre, dije. Solo quiero mis cajas. Están en el estudio, gruñó mi padre. Ve a buscarlas tú misma. Entré al estudio. Este era el momento. La caja fuerte estaba detrás de la pintura del barco, igual que en una mala película. Mi padre era predecible. Conocía la combinación. Era el cumpleaños de Tiffany, 14 de junio, 95. Esperé hasta que los escuché discutir en la cocina. Ella sospecha, Harold. ¿Sabe algo? No sabe nada. Firmó el acuerdo de confidencialidad. Solo está siendo una mocosa. Giré el dial. Clic, clic, clic. La caja fuerte se abrió. Adentro había fajos de billetes, pasaportes y una carpeta azul. Abrí la carpeta. Credencial Seguros de Vida. Asegurada, Laura Banks. Beneficiario.
El fideicomiso de la familia Miller. Allí estaba. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada página. No podía llevarme el archivo físico. Se darían cuenta. Lo volví a poner. Cerré la caja fuerte. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Tenía el último clavo. Mientras caminaba de regreso a la cocina, Tiffany entró por la puerta trasera. Sostenía una revista de bodas. Oh, se detuvo cuando me vio. ¿Estás aquí? ¡Qué asco! Hola, Tiffany, dije. Me sentía extrañamente tranquila. Tenía las fotos. Tenía el poder. Espero que disfrutes del condominio, dijo Tiffany con desprecio. Tiene mala energía de todos modos. Richard y yo vamos a construir una casa nueva. Una más grande en el lago con el dinero que él gane este año. Estoy segura de que lo harán, dije. Deberías empezar a empacar para ese viaje. ¿Qué viaje? El largo, dije. Mi madre golpeó una caja contra el mostrador. Solo toma tu basura y vete, Laura. Y no vuelvas hasta que te hayas disculpado con tu hermana. Lo siento, Tiffany, dije, mirándola directamente a los ojos. Tiffany se vio sorprendida. ¿Lo sientes? Siento que nunca hayas aprendido a hacer otra cosa más que tomar, dije. Porque a dónde vas, no hay nada que tomar. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió Tiffany. Significa, levanté mi caja de anuarios, que el banco de Laura está cerrado permanentemente. Salí por la puerta. Cuando llegué a mi auto, Richard se estacionó en el camino de entrada. Me bloqueó el paso. Se bajó de su BMW luciendo furioso. Escuché que estabas aquí, dijo, caminando hacia mi ventana. ¿Qué estás haciendo? Husmeando. Buscando mis cosas como acordamos. Se inclinó, con su rostro a centímetros del mío. Podía oler su costosa colonia. Solía hacer que me temblaran las rodillas. Ahora solo olía a engaño. Escúchame, siseó. Conseguiste el condominio. Conseguiste tu pequeña victoria. Pero si alguna vez intentas hablar con alguien sobre los préstamos o las pastillas o cualquier cosa, te destruiré. Conozco gente. Puedo hacer que te encierren en un manicomio. Puedo hacerte desaparecer. ¿Es eso una amenaza, Richard? Es un pronóstico. Sonrió con crueldad. Soy médico. Sé lo frágil que es el cuerpo humano. Especialmente el tuyo. Conduce con cuidado. Laura. Dio unas palmaditas en el techo de mi auto y se alejó. Lo vi entrar a la casa. Lo vi abrazar a Tiffany. Vi a mis padres darle la bienvenida como al hijo que nunca tuvieron. Me alejé conduciendo. Mis manos no temblaban esta vez. Conduje directo a la estación de policía. Me encontré con Catherine allí. Aún no presentamos el reporte. Catherine tenía un amigo en la oficina del fiscal del distrito, un fiscal llamado Marcus, que odiaba el fraude de cuello blanco. Le mostramos las fotos de la póliza de seguro. Le mostramos el informe toxicológico. Le mostramos la escritura falsificada. Marcus miró el archivo. Me miró a mí. Esto es sustancial, dijo. Podemos conseguir una orden de cateo. Pero si quieren verlos retorcerse. Si quieren verlos destruirse mutuamente en el registro público. Hagan la audiencia mañana. Dejen que mientan bajo juramento. Dejen que cometan perjurio frente a un juez. Luego los arrestamos. ¿Estarás allí?, pregunté. Estaré en la última fila, prometió Marcus. Con 2 detectives. Dormí en un hotel esa noche. Catherine insistió. Necesitas una buena noche de sueño. Mañana es la hora del espectáculo. Me acosté en la cama blanca y limpia. Pensé en la amenaza de Richard. Puedo hacerte desaparecer. Estaba equivocado.
Yo no iba a desaparecer. Finalmente estaba enfocándome. La sala del tribunal estaba llena. Aparentemente. Un divorcio que involucra a un cirujano prominente y una disputa de $1 millón atrae a una multitud. O tal vez mi familia había invitado a personas, esperando humillarme una última vez. Me senté sola en la mesa del demandante. Catherine estaba a mi lado, arreglando sus pilas de papel con precisión geométrica. Richard se sentó con su abogado, el señor Sterling. Tiffany estaba en la primera fila usando un traje color crema que gritaba inocencia. Mis padres estaban detrás de ella. Se veían molestos, revisando sus relojes. Como si todo este procedimiento fuera un inconveniente menor para sus planes de almuerzo. La jueza Anderson entró. Parecía cansada. Claramente esperaba que esto fuera la formalización rutinaria de un acuerdo. Caso 4920, Banks contra Banks, anunció el alguacil. Su señoría, el señor Sterling se puso de pie. Hemos llegado a un acuerdo de resolución. Las partes han firmado. Solo estamos aquí para formalizar el decreto y verificar la división de activos. Ya veo. La jueza Anderson hojeó el archivo. La esposa recibe la propiedad en 550 Riverview Drive. Asume toda la deuda y renuncia a la pensión alimenticia. Sí, su señoría. Señora Banks. La jueza me miró. ¿Entiende este acuerdo? Está asumiendo una hipoteca significativa. Me puse de pie. Lo entiendo, su señoría. Pero antes de finalizar. Hay un asunto de aclaración con respecto a los activos. Aclaración, espetó Richard desde su asiento. Lo firmamos. Está hecho. Señor Sterling, controle a su cliente, advirtió la jueza. Catherine se puso de pie. Su señoría, mi cliente firmó el acuerdo bajo coacción. Específicamente. Ella lo firmó porque el Dr. Banks amenazó con usar su influencia médica para que la internaran y porque ella se estaba recuperando de una sedación a largo plazo administrada por el Sinsu. ¿Consentimiento? La sala jadeó. Un bajo murmullo se extendió por la galería. Objeción, gritó el señor Sterling. Esto es difamación. Hay un acuerdo de confidencialidad. Ah, sí, el acuerdo de confidencialidad. Catherine sonrió. Su señoría, nos gustaría presentar el acuerdo de confidencialidad como evidencia. Específicamente. La cláusula donde el Dr. Banks acepta transferir la propiedad a cambio del silencio de la señora Banks con respecto a irregularidades financieras y tratamientos médicos. Catherine entregó el documento al alguacil. La jueza Anderson lo leyó. Sus ojos se entrecerraron. Señor Sterling, ¿usted redactó esto? Yo. Mi cliente insistió en ciertas protecciones, tartamudeó Sterling, sudando. Esto se lee como un contrato de dinero para silenciar a alguien, dijo la jueza. Dr. Banks, póngase de pie. Richard se puso de pie, ajustándose la corbata. Se veía confiado, todavía creyendo que su encanto funcionaría. Dr. Banks, ¿compró usted la propiedad en Riverview Drive con fondos conyugales? No, su señoría, mintió Richard con suavidad. Fue una inversión de mis suegros. Ellos nos regalaron una parte a mí y a Tiffany. Laura no tuvo nada que ver con eso. ¿Y los documentos del préstamo que llevan su firma? Ella consignó para ayudar a sus padres. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, niega haber falsificado su firma o haber intercambiado las páginas. Absolutamente, dijo Richard, luciendo ofendido. Soy un cirujano. Salvo vidas. No falsifico papeles. ¿Y las vitaminas?, preguntó la jueza. ¿Administró sedantes a su esposa? Nunca. Le di suplementos de hierro. Ella está histérica. Su señoría. Por eso quería el acuerdo de confidencialidad. Para evitar que difundiera estas locas teorías de conspiración.
Miré hacia la parte de atrás de la sala. Marcus, el fiscal, estaba tomando notas. Los detectives se estaban acercando a las puertas. Entonces, para ser claros, dijo la jueza, inclinándose hacia adelante. Jura bajo pena de perjurio que no defraudó a su esposa. Que no la envenenó y que no conspiró con los padres de ella para robar sus activos. Lo juro, dijo Richard, colocando su mano sobre la Biblia que estaba en el escritorio del secretario. ¿Y usted, señorita Miller? La jueza miró a Tiffany. ¿Jura lo mismo? Tiffany se puso de pie luciendo nerviosa. Juro que Laura solo está celosa porque Richard me ama. ¿Y el señor y la señora Miller? Mis padres se pusieron de pie. Solo queríamos ayudar a nuestros hijos, dijo mi padre. Laura es el problema aquí. Catherine me tocó el brazo. Ahora. Recogí el pesado sobre amarillo. Su señoría, dije, caminando hacia el estrado. Ya que todos han jurado bajo juramento. Me gustaría presentar las pruebas de la A a la Z. Esta es la línea de tiempo de la verdad. Entregué el sobre. La jueza Anderson lo abrió. Vio primero el informe toxicológico. Benzodiazepinas, leyó en voz alta. 50 veces la dosis terapéutica. El rostro de Richard se puso blanco. Ella pasó la página. Un informe de la Comisión de Notarios Públicos confirmando que el sello en la escritura fue robado. Y la fecha está falsificada. Mi padre se agarró el pecho. Esta vez no estaba fingiendo. Ella pasó la página. Una copia de una póliza de seguro de vida sobre Laura Banks fechada hace 5 años. Beneficiario. El fideicomiso Miller. Con un mensaje de texto de Harold Miller a Richard Banks con fecha de la semana pasada. ¿Cuándo vence la póliza? Necesitamos el efectivo. El silencio en la sala era absoluto. Era el silencio de una bomba a punto de estallar. La jueza Anderson levantó la vista. Esta vez no se estaba riendo. Estaba temblando de furia. Dr. Banks, dijo, con voz como un gruñido bajo. Usted acaba de mentirme en la cara. Le mintió a la corte. Y aparentemente intentó asesinar a su esposa mediante un envenenamiento lento mientras apostaba por su muerte. No, gritó Richard. Eso es falso. Ella lo falsificó. Este informe toxicológico es del laboratorio estatal. La jueza golpeó el papel contra la mesa. Alguacil, cierre las puertas con llave. El caos estalló. Tiffany intentó correr hacia el pasillo. Mi madre empezó a gritar. Hay un fiscal en la sala, anunció Catherine, señalando a Marcus. Marcus se puso de pie, mostrando su placa. Oficina del fiscal del distrito. Dr. Banks, Harold Miller, Barbara Miller. Tiffany Miller. Todos ustedes están bajo arresto. ¿Por qué? Chilló Tiffany mientras un detective la agarraba del brazo. Fraude, falsificación, perjurio, conspiración para cometer asesinato y hurto mayor. Marcus los enumeró como si fuera una lista de compras. Richard intentó pelear. Empujó al señor Sterling contra el detective. Quítenme las manos de encima. Soy médico. Tengo cirugías. Ya no, dijo el detective, empujándolo contra la mesa y poniéndole las esposas. Me quedé allí observando al hombre que me había prometido amarme para siempre siendo arrastrado como un delincuente común. Mi madre me miró mientras la esposaban. Laura, diles. Diles dónde están tus padres. No tengo padres, dije, con mi voz cortando a través del ruido. Tengo acusados. La audiencia no terminó con los arrestos. Ese fue solo el intermedio. Debido a que el fraude era tan extenso. El caso de divorcio se pausó mientras que el caso penal tomó precedencia. Pero la jueza Anderson emitió una orden de emergencia otorgándome el control total de todos los activos en disputa en espera del juicio. Me mudé al condominio de Riverview al día siguiente,
no para vivir allí, sino para asegurarlo. Entrar a ese lugar fue surrealista. Olía al perfume de Tiffany. Su ropa todavía estaba en el armario. Las revistas médicas de Richard estaban en la mesa de café. Era un museo de su vida robada. Contraté a un equipo de limpieza para empacar todo. Envié la ropa de Tiffany a la beneficencia. Envié los libros de Richard a la biblioteca de la prisión. Una jugada mezquina, tal vez, pero se sintió bien. El juicio penal duró 6 meses. Catherine y yo fuimos las testigos estrella. Expusimos la estafa de 6 años día a día. El jurado quedó horrorizado por el envenenamiento médico. El experto en toxicología testificó que si hubiera continuado tomando las vitaminas de Richard por otros 6 meses, mi hígado habría fallado. Habría parecido causado por causas naturales. Él no solo estaba robando su dinero, le dijo el fiscal al jurado en su declaración final. Él estaba borrando su existencia. El veredicto regresó en 4 horas. Culpables de todos los cargos. La audiencia de sentencia fue el acto final. Me permitieron dar una declaración de impacto de la víctima. Caminé hacia el podio. Richard estaba con un mono naranja. Se veía demacrado. Había perdido el cabello. Probablemente por estrés. Tiffany lloraba en silencio. Mis padres se veían viejos y frágiles. Durante 6 años, comencé, mirando a Richard. Pensé que yo no era suficiente. Pensé que era demasiado simple, demasiado pobre. Demasiado fea. Pensé que si tan solo trabajaba más duro, si tan solo daba más. Finalmente me amarías. Hice una pausa. Pero no podías amarme porque no puedes amar algo que planeas consumir. No te casaste con una esposa, Richard. Adquiriste un activo. Me usaste como una batería. Y cuando me quedé vacía, planeabas tirarme a la basura. Me volví hacia mis padres. ¿Y ustedes? Se suponía que eran mi red de seguridad. En cambio, fueron la trampa. Me vendieron por un condominio. Me vendieron por un estilo de vida. Espero, concluí, que cuando estén sentados en sus celdas, recuerden el sabor del pastel de manzana con el que intentaron alimentarme. Espero que recuerden que yo era la que los habría cuidado cuando fueran viejos. Yo era la que los habría visitado. Ahora sé. Tienen el uno al otro y no tienen nada más. El juez no tuvo piedad. Richard Banks fue sentenciado a 25 años por intento de asesinato por envenenamiento, fraude bancario y conspiración. Harold y Barbara Miller fueron sentenciados a 10 años cada uno por fraude de seguros y conspiración. Tiffany Miller fue sentenciada a 5 años por hurto mayor y fraude. Ella se volvió contra los demás para obtener una sentencia más leve, admitiendo que sabía sobre el lavado de dinero. Cuando el mazo cayó, Richard se abalanzó sobre la partición de vidrio que nos separaba. «Arruinaste mi vida», gritó, escupiendo. Yo era un cirujano. Yo era un dios. Eres un parásito, dije suavemente. Los guardias se lo llevaron a rastras. Esa fue la última vez que vi su rostro. Después del juicio, los activos fueron liquidados. El condominio fue vendido. Las cuentas ocultas fueron confiscadas y devueltas a mí como restitución. La póliza de seguro de vida fue anulada. Salí del juzgado como una mujer rica. Millones en activos recuperados. Pero me sentía pesada. Conduje hasta el cementerio, no para visitar una tumba, sino para enterrar a alguien metafóricamente. Me paré debajo de un gran roble y enterré mi anillo de bodas. Enterré el frasco del fondo para la matrícula que había guardado como recuerdo. Adiós, Laura el tapete, susurré. Hola, Laura la sobreviviente. Han pasado 3 años desde que las pesadas puertas de acero se cerraron de golpe sobre mi familia. La gente me pregunta si los extraño. Me preguntan, ¿cómo puedes vivir sin tus padres?
Tu hermana. Les digo la verdad. Yo estaba viviendo sin ellos mucho antes de que fueran a prisión. Estaba viviendo con fantasmas que comían mi comida y gastaban mi dinero. Ahora simplemente no tengo que pagar por sus apariciones. No me quedé en la ciudad. Demasiados recuerdos. Demasiadas sombras en las esquinas de las calles donde solía trabajar. Me mudé al norte. Compré esa cabaña junto al océano de la que les hablé. La llamé el santuario. El dinero me permitió sanar. Sanación real. Pasé un año en terapia desenredando los nudos de culpa y falta de valor que mis padres habían atado. En mi alma. Aprendí que no es una oración completa. Aprendí que mi valor no se calcula por cuánto dolor puedo soportar. Abrí mi panadería, La Hora Dorada. Lleva el nombre de ese momento del día justo antes del atardecer cuando todo se ve mágico. Así me siento sobre mi vida ahora. Estoy en mi hora dorada. Tengo empleadas, 3 mujeres jóvenes que están trabajando para pagar la universidad. Les pago el doble del salario mínimo. Les pago los libros de texto. Me aseguro de que nunca tengan que elegir entre comer y estudiar. Una de ellas, una chica llamada Maya, me recuerda a mí misma. Está estudiando enfermería. Trabaja duro. Tiene un novio que la espera en el estacionamiento. La semana pasada, lo vi gritándole porque llegó 5 minutos tarde. La vi encogerse tratando de hacerse pequeña. Salí allí. Maya, le dije, tómate el resto del día libre. Y tú, miré al chico. Sal de mi propiedad. Si alguna vez vuelves a levantarle la voz, te presentaré a mi amiga Catherine. Ella se come a los chicos como tú en el desayuno. Él se alejó en su auto. Maya lloró. Nos sentamos en la acera y comimos rollos de canela. Él dice que está estresado, sollozó Maya. Dice que no lo apoyo lo suficiente. Escúchame, le dije, sosteniendo sus manos que aún no estaban ásperas. Y me aseguraría de que nunca se pusieran así. El apoyo es mutuo. El amor no es una deuda que pagas. Si él te hace sentir que le debes tú. Felicidad, te está robando. Corre. Rompió con él al día siguiente. Esa victoria se sintió mejor que el cheque de $1 millón. Todavía tengo noticias de Catherine. Es mi mejor amiga ahora. Sube los fines de semana a beber vino en mi porche y mirar el océano. Me cuenta sobre sus casos. Nos reímos de Richard. ¿Te enteraste?, me dijo la semana pasada. Richard está dirigiendo la enfermería de la prisión. Bueno. Trapeándola. Intentó decirle al médico de la prisión cómo reparar un hueso y lo enviaron a confinamiento solitario por insubordinación. Nos reímos hasta que nos dolieron los costados. No fue una risa amarga. Fue un sonido ligero y aireado. Y David, el carpintero, todavía está aquí. Construyó una plataforma para la panadería. No me cobró. Cuando intenté pagarle, me besó y dijo, cocíname la cena y estamos a mano. Él conoce mi historia. Sabe por qué reviso los sellos de mis frascos de vitaminas. Sabe por qué mantengo mi cuenta bancaria separada. No le importa. Dice que las cicatrices solo significan que la piel es más dura allí. El mes pasado recibí una carta de la Junta de Libertad Condicional. Mi madre es candidata a liberación anticipada por problemas de salud. Querían mi declaración. Me senté a la mesa de mi cocina mirando el océano. Pensé en el pastel. Pensé en el mensaje de texto de Diviértanse niños. Escribí 2 oraciones. Barbara Miller es un peligro para la seguridad financiera y física de aquellos a quienes afirma amar. Recomiendo que cumpla su sentencia completa. La envié por correo. No me sentí culpable. Si estás escuchando esto y actualmente te estás prendiendo fuego para mantener a otra persona abrigada, detente. Mira las cenizas alrededor de tus pies. ¿Es así como se ve el amor?
Mira las cuentas. Mira los mensajes de texto. Confía en tu instinto. Si te sientes cansada, si te sientes agotada, si sientes que estás desapareciendo, despierta. Hay un sobre amarillo esperando a todos. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para llenarlo con la verdad. Mi nombre es Laura Banks. Fui una víctima. Fui una tonta. Pero ahora soy la autora de mi propia vida. Y déjenme decirles, el final es hermoso. Si mi historia te dio el valor para defenderte, por favor presiona el botón de me gusta y compártela. Asegurémonos de que nadie más tenga que aprender esta lección de la manera difícil. Comenta libertad abajo si estás reclamando tu vida de vuelta hoy. Y así, el viaje de Laura nos recuerda la profunda fuerza que se esconde dentro de nosotros, esperando para surgir cuando enfrentamos los momentos más oscuros de la vida. Su historia no se trata solo de traición y pérdida. Se trata de resiliencia, autoestima y el poder de recuperar la propia vida. Nos enseña que, sin importar cuán profundamente hayamos sido heridos o cuánto hayamos perdido, tenemos la capacidad de levantarnos, reconstruirnos y crear un futuro que refleje nuestro verdadero valor. Esta no es solo la historia de Laura. Es una lección universal sobre establecer límites, reconocer relaciones tóxicas y elegirnos a nosotros mismos por encima de las expectativas de los demás. Es un llamado a honrar nuestro valor, a nunca conformarnos con menos de lo que merecemos y a recordar que, incluso frente a una traición inimaginable, podemos encontrar la fuerza para empezar de nuevo y prosperar. ¿Qué te enseña la historia de Laura sobre la resiliencia y el amor propio? Comparte tus pensamientos a continuación o comenta bien si esta reflexión resuena contigo. Inspirémonos mutuamente para elevarnos y reclamar las vidas que merecemos.